Siempre háganme acordar. Entonces, esta es una onda que para el tiempo igual a 0 vale 0. Esta para el tiempo igual a 0, si t vale 0, ya tiene un valor phi. Entonces está desfasada, un valor phi, y se representa de esa manera. Ahora, si esta onda, aparte de estar desfasada, está atenuada, quiere decir que tiene un coeficiente de atenuación, se expresa como e a la menos x. Entonces, T0 por e a la menos x, o exponente menos x, que es lo mismo, es la ecuación de una onda atenuada. A medida que va viajando a través del tiempo, se va haciendo más chica. Va perdiendo amplitud hasta que llega un momento que se hace 0. Eso se llama atenuación. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es que viene esta onda viajando por la atmósfera, hagamos de cuenta que es la temperatura, un rayo solar que viene viajando por el espacio, esto a una velocidad v1, esto es una discontinuidad, pasa a un medio de velocidad 2, y a medida que va avanzando en el medio 2, como es más denso, va perdiendo intensidad a medida que se va profundizando. Entonces, la ecuación de una onda que viaja a través de un medio que no es elástico, sino que le va haciendo perder energía a medida que va viajando, tiene esta forma. Entonces, la ecuación de una onda que viaja por un medio donde se va atenuando y está desfasada, tiene esta ecuación que es T0 por e a la menos W sobre 2n por z, por el seno de W por T, por W sobre 2n por Z, donde Tz es la temperatura a una profundidad Z, T0 es la temperatura cuando Z es igual a 0, W es la frecuencia angular de la oscilación, N la difusividad térmica, y bueno, la velocidad de penetración es 2n por raíz de 2n por W, y Z es la longitud de atenuación, es 2n sobre W, raíz de 2n sobre W. No importa esto es que conceptualmente entiendan ustedes que una onda de calor, cuando va penetrando por la corteza, sobre todo la proveniente del Sol, a medida que va viajando en profundidad, va perdiendo energía hasta que llega un momento que se hace prácticamente 0. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, en función de eso, de este modo se pueden hacer medidas de flujo de calor a profundidades en las cuales las fluctuaciones térmicas superficiales sean amortiguadas y de magnitud despreciable. ¿Ven? Entonces yo, partiendo de esto que he expuesto acá, voy a hacer mediciones de calor o de flujo de calor a una profundidad tal que esta onda proveniente del Sol ya se haya hecho 0, prácticamente 0, tenga una magnitud despreciable, para que el flujo que yo pueda medir sea el que viene del interior de la Tierra hacia la superficie y no esté contaminado con otros flujos que vienen desde el exterior. ¿Se entiende? ¿Han entendido eso, ese concepto? ¿O quieren que lo explique de nuevo? ¿Lo puede repetir, profe? Bien. ¿A qué profundidad tengo que medir yo algo para que no me afecte el calor del Sol? Si lo mido en el techo de mi casa, ¿me afecta? Si mido el flujo térmico del techo de mi casa, ¿me afecta el Sol o no? Sí, digamos. Es obvio que sí. Si lo mido en el sótano de mi casa, ¿me afecta el Sol o no? ¿Qué vimos en las primeras diapositivas? Mirá. Acá.
Acá. Las variaciones estacionales influyen hasta 2 o 3 metros bajo tierra y por debajo llegan solamente tendencias de cambio climático que se prolongan muchos años. Por ende, el gradiente térmico obedece clásico, bueno, no dice, pero la idea es que mientras yo mido más en profundidad, menor va a ser la influencia que tengo yo de factores externos que me contaminen la medición del flujo térmico proveniente del interior de la Tierra. ¿Está bien? Sí. Eso es solamente lo que quiero destacar. Acá he mostrado que la ecuación del calor se puede representar como una forma de onda. Esa onda impacta sobre dos medios, viene por un medio que es la atmósfera, entra a un medio sólido, que es la composición de lo que es la corteza, y a medida que va viajando esa porción de calor hacia profundidades mayores, se va atenuando la onda. Ya por lo que hemos visto, a 3, 4 metros de profundidad prácticamente no tenemos influencia de las temperaturas que se producen, producidas por el Sol en el exterior de la Tierra. Entonces, a medida que voy avanzando en profundidad, voy independizándome de todas esas contaminantes que me hacen que cuando yo tome el gradiente térmico no sea representativo del flujo que proviene del interior de la Tierra, sino que esté contaminado con otros elementos que sean los provenientes del Sol o de otro tipo de fuentes externas. Bueno, ustedes saben que las grandes ciudades provocan burbujas térmicas. Ustedes sabían eso, que el hecho que yo esté midiendo el gradiente térmico en una ciudad sí me va a producir una variación, porque la ciudad está sometida a... Yo estoy calentando mi casa, yo tengo calefacción en mi casa, no sé, todo lo que es la actividad antrópica produce cambios térmicos, sobre todo elevando la temperatura. ¿Está bien? Entonces, para independizarme de eso y yo poder medir solamente la porción, el gradiente térmico, para medir solamente el flujo que proviene del interior de la Tierra, mientras más profundo me pueda ir, mejor. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, por eso pone acá pone por eso, sin entrar en detalles técnicos, para abreviarla, se puede afirmar que las lecturas del flujo de calor se hacen generalmente en minas profundas o en pozos alcanzando profundidades de hasta 2 kilómetros. Se observa que el flujo de calor liberado a través del área A es proporcional al gradiente de temperatura. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para obtener la cantidad de calor o el flujo de calor a una profundidad mayor de 2 kilómetros para asegurarnos que el flujo de calor proveniente del Sol no tiene influencia y vamos a aplicar esa fórmula. ¿Por qué esta fórmula? Porque esta fórmula es la fórmula física que me permite a mí calcular el flujo a través del calor que se transmite por conducción, porque estamos midiendo en la corteza. ¿Está bien? Y fíjense que acá, como este es otro libro, ya no es el libro de recién, sino es otro libro, a J le ha llamado Q. ¿Ven? Ese Q que está ahí marcado es el J que veíamos recién, es este J. ¿Está bien? ¿Ven que dice derivada de Q respecto de T de 1 sobre A es igual a Q? ¿Qué es esto? Es esto que tenemos acá. ¿Ven? Sí, sí. Entonces, acá en este libro, que fue la primera parte, le llamó J, acá le llama Q. ¿Está bien? Entonces, esta es la derivada del calor respecto del tiempo, es igual acá, que es la conductividad de la roca, por el gradiente de temperatura, y el gradiente de temperatura es la derivada de la temperatura respecto de la profundidad. ¿Está bien? Es la fórmula que hemos venido viendo siempre, nada más que donde antes era J, acá es Q.
Entonces, ahora vamos a empezar a hacer conjeturas. Vamos a empezar a hacer estimaciones. Entonces, vamos a aplicar la lógica para poder deducir algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa si la entrada de calor a un medio es constante? ¿Qué pasa si yo estoy calentando permanentemente algún cuerpo? Y se va a calentar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hay una entrada de calor a un cuerpo, perdón, a medida que pase el tiempo, ese cuerpo se va a calentar si está entrando calor. ¿Les parece lógico? Y sí, Ah, vale, si estoy calentando algo, a la larga, si le estoy haciendo pasar calor, a la larga se va a calentar, ¿no es cierto? Más tarde, más temprano. ¿Está bien? Supongo que entienden esto. sí, Si el material es relativamente buen conductor, el calor se transporta más rápidamente y la temperatura gradualmente y la temperatura aumenta en forma gradual. Entonces, ¿qué pasa cuando yo caliento un pedazo de metal? y se calienta rápido Y se enfría rápido también, ¿no es también. cierto? Sí, sí. Entonces, es un buen conductor, entonces ese buen conductor hace que pase el calor y así como lo recibe, lo transmite. Es un buen conductor de calor. Entonces, eh, si el material es buen conductor, el alto K, o sea, un K alto, un factor de conductibilidad térmica alto, entonces el calor se transporta rápidamente y la temperatura aumenta gradualmente. Ese gradualmente que simboliza ahí quiere decir que no es que se vaya a fundir ni vaya a acumular calor, sino que así como lo recibe, lo transmite. Y lo que hemos dicho recién, un buen conductor se calienta rápido, pero también se enfría rápido. ¿Qué pasa si ese material es pobremente conductivo? Y va a recibir el calor, pero no se va a poder deshacer del calor. Va a aumentar su temperatura a medida que transcurre el tiempo, pero como no lo puede transmitir, lo va a acumular, lo va a acumular, lo va a acumular y cada vez se va a calentar más. ¿Ustedes han tenido alguna vez esas estufas que se calientan con querosén, así que le ponían querosén y prendían las velitas? ¿La han visto esas estufas antiguas? ¿Alguno ha visto alguna vez una estufa a querosén? Yo no, profe. Las que Bueno, vi son... tenían como una especie de torrecitas así, donde pasaba la llama y calentaba como unas pequeñas torres ahuecadas, pero de cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica es un malísimo conductor de temperatura. Entonces, se calentaba de a poquito la cerámica y una vez que agarraba temperatura, quedaba caliente y se apagaba la estufa, pero esas torrecitas que eran de arcilla o de material mal conductor, quedaban calientes y como les costaba transmitir el calor, quedaban calientes un intervalo largo de tiempo. Entonces, los K pobremente conductivos no son capaces de transmitir calor, sino que durante mucho tiempo queda acumulado el calor en su interior porque es difícil que se mueva, es difícil que lo transporte. Entonces, cuando nosotros tenemos un K alto, ese material va a conducir el calor rápido y así como se calienta, se enfría. Sin embargo, cuando tenemos sustancias pobremente conductoras, el calor que le vamos incorporando es difícil que ellas se puedan deshacer de ese calor y lo conservan por grandes intervalos de tiempo. Entonces, vamos a considerar que la mayoría de las rocas tienen una conductividad K de 2,5 watts por metro por grado centígrado, pero las rocas sedimentarias tienen un K
que varía entre 0,7 y 1. Este valor enseguida lo vamos a utilizar para hacer una estimación del flujo que viene de la Tierra. Del interior de la Tierra. Vamos a usar ese valor que viene de ensayos de laboratorio y nosotros lo vamos a aplicar a una condición que creemos que se transmite el calor por el interior de la Tierra de esa manera. Entonces vamos a establecer que esa es la conductividad K por el cuerpo donde pasa calor y vamos a suponer que la transmisión del calor por la parte sólida de la Tierra se transmite solamente por conducción. Tengan en cuenta este valor, que es 2,5 watts por metro, que es el K de las rocas. Y vamos a decir que si estamos en el océano y medimos el flujo de calor, ¿qué calor? Ustedes saben que los océanos son una placa fría, ¿no? ¿Tienen idea de eso? ¿Lo han estudiado? Sí, profe. Y bueno, y acá, por lo que hemos dicho en clase, acá es donde se produce la desintegración radiactiva. Entonces, esta placa que está acá, o esta situación que está acá, es distinta a esta situación que está acá. Pues si esta placa está fría y nosotros medimos el flujo de calor en el océano, el flujo de calor que estamos midiendo es directamente el que viene del interior de la Tierra. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Ustedes, chicas, entienden eso? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, Sí, profe. como esta placa está fría, el flujo térmico que yo mido acá es el que viene del manto. Sin embargo, si mido el flujo acá, no es el que viene del manto. Es el que viene del manto más el que viene de toda esa porción donde se ha producido desintegración radiactiva. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Entonces, convengamos que el flujo de calor acá es el del manto y acá es el del manto más el de la corteza. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, por medio de experimentos, mediciones de flujo que se han hecho en todas las porciones de la Tierra, que es lo que vimos acá. Fíjense, acá el flujo está medido en todo el mundo, en todos lados he medido flujo. Entonces, en función de ese flujo que he medido en distintos lugares, yo tengo distintos valores. Entonces, la gran cantidad de medidas de gradientes térmicos que se realizaron en la parte continental de la corteza, se encontraron una variación entre 10 a 50, fíjense, 10 grados centígrados por kilómetro, 50 grados centígrados por kilómetro. Fíjense cómo varía el flujo terrestre en función de en qué lugar de la corteza estoy midiendo. ¿Está bien? ¿Ven la variación que hay? Que a pesar de que los he medido en distintos lugares, que las cortezas generalmente son lugares estables, que el flujo proveniente del manto más la corteza son valores que deberían dar igual, y fíjense la variación térmica que hay de un lugar a otro. Entonces, los flujos de calor promedio son de 61,1 miliwatts por metro cuadrado y como las fuentes principales de energía térmica son el uranio, el torio y el potasio, entonces, ¿qué pasa? Se esperaba que estos valores sean más grandes que los que si yo medía en el océano. Entonces, lo que se pensaba era que si yo medía en el continente y medía ese valor, cuando midiera en el mar, iba a medir un valor mucho más chico, porque acá tengo ese valor representaría la suma de lo que viene del interior de la Tierra más la descomposición radiactiva producida por el uranio, torio y potasio y todos los elementos radiactivos que hay en la corteza. ¿Está bien?
¿Entendieron eso? Que Sí, ese sí. valor simbolizaría la suma de lo que viene del manto más lo que se desarrolla en la corteza. ¿Está bien? Es eso, lo que viene del manto más lo que se desarrolla en la corteza. ¿Está bien? Ese valor simbolizaría esos dos flujos, la suma de esos dos flujos. Ahora, ¿qué pasa? No obstante, excluyendo zonas anómalas, los promedios oceánicos daban un valor idéntico. Entonces, yo mido el flujo de calor en el océano y me da lo mismo o un valor muy, pero muy parecido que el que me da en los continentes. Entonces, ¿qué pasa para ustedes? ¿Qué opinan de esos valores? ¿Puede ser que sean iguales? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué observación pueden hacer? ¿Sobre cuál, profe? No, no escuché. Cualquiera de los dos, lo que se les ocurra. Mire, voy a copiar esto. Esto lo voy a copiar acá. La consecuencia de eso que hemos dicho es que esos dos valores son iguales. Entonces, ¿es lógico o no es lógico? ¿Qué opinan? Y no. Es raro, ¿eh? No Sí. deberían ser iguales. ¿Está bien? Pero voy, mido, vuelvo a medir, digo, me equivoqué, ¿en qué me equivoqué? Mido de nuevo y me siguen dando iguales. Entonces, si esas mediciones son correctas, le tengo que encontrar una explicación física. ¿Está bien? Entonces, yo he hecho una interpretación lógica que es decir que el flujo de calor en los océanos es solamente la que viene del manto y el flujo de calor en los continentes es la que viene del manto más la que viene de la descomposición radiactiva que se produce en la corteza. Es súper lógico eso y está bien. Entonces, acá tengo la suma del flujo del manto más el flujo proveniente de la descomposición radiactiva. Y acá tengo solamente el flujo del manto y dan iguales. Y he medido 1000 veces y no me he equivocado, es así. Entonces, si es así, yo le tengo que encontrar una explicación lógica. Tengo que justificar este valor y partir de las premisas de que en el océano el flujo es fundamentalmente mantélico y en los continentes es mantélico más continental. También es verdad eso. He partido de esas premisas. Entonces tengo que justificar de alguna manera que estos valores me dan bien, pero decir por qué, justificarlos de alguna manera, de decir por qué están correctos. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, las explicaciones de este hecho no se pueden dar en términos de compensación de materiales reactivos entre corteza y manto superior. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos un flujo de descomposición radiactiva en la corteza, el manto tiene que ser más caliente que el continental. Si nosotros decimos que estos son iguales, tenemos que decir que este flujo proveniente del manto es mucho más grande que este flujo que proviene de acá del manto, ¿no es cierto? Porque para que estos sean iguales, este flujo del manto tiene que ser más chiquito. Para que la suma de este más este me dé igual a este tiene que ser más chiquito, ¿no es cierto? ¿Entienden eso?
Mira, esto vale 61,5 y esto vale 61,5. ¿Cuánto tiene que valer esto más esto para que sea igual a esto? ¿Y la mitad o no? No sé cuánto, pero este manto que viene acá tiene que ser más chico que este. ¿Está bien? Sí. Hagamos una flecha acá. Vamos a ser parecido, lo más parecido posible. Vamos a hacer mejor, vamos a hacer así. Entonces, este es el flujo que viene del manto, que vale 61,5. Entonces, ese flujo que viene del manto más ese flujo que viene de la corteza es 61,5. Entonces, la conclusión es que este flujo necesita ser menor que este para que al ser sumado con este den iguales. ¿Entienden? Sí. ¿Seguro que entienden? Claro, tiene que ser más chico para que al final digamos den el mismo número, porque es el mismo Claro. valor. Eso implica que en uno tiene que ser más chico, porque es la suma de dos, digamos, de la radioactividad y del calor que viene del manto, del Bien. átomo usual. ¿Entienden? Sí, sí. Eso quiere decir que no se puede dar en términos de compensación de materiales radiactivos entre corteza y manto superior. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el manto oceánico tendría que ser más caliente que el continental. El manto oceánico necesitaría ser más caliente que el manto continental, ¿ven? Para que eso sea igual, este tiene que ser más caliente. ¿Está bien? La conclusión es que este tiene que ser más caliente que este. ¿Lo ven? Sí. Y bueno, y si este es más caliente, tendría que ser menos denso que este, porque está más caliente. Y esto tendría que estar flotando sobre esto, y eso no se da en la Tierra. No, no es una explicación convincente porque es una situación que en la realidad no se produce. Entonces, esa explicación no vale, no sirve, porque no justifica el estado actual de la Tierra, que es que la densidad de la corteza oceánica es mucho más grande que la densidad de la corteza continental. ¿Está bien? Sí. Entonces llegamos a algo que no lo podemos explicar por ese modo. Ese flujo no es más chico que ese. No se puede explicar porque si la situación real de la Tierra me dice otra cosa. Entonces, esta explicación no va. Entonces, como no va, vamos a tener que explicarla por otros métodos. Entonces, vamos a decir que el flujo proveniente del manto es igual para los océanos que para los continentes. Entonces, yo voy a decir que basado en análisis geoquímico hay una convicción de que este es el flujo que proviene de lo que es el manto, porque yo voy a decir que en esta diapositiva el flujo total que yo mido acá, 2/3 son producidos por la desintegración radiactiva
y 1/3 es producido por el flujo que viene del manto. ¿Está bien? Entonces esta es 2 veces más grande que esta. Este es el doble que esta. ¿Está bien? Sí, profe. Para que estas dos sean iguales, esta, la que proviene del manto, tiene que ser 2 veces la desintegración radiactiva. ¿Está bien? Entonces, ese es el flujo que viene del manto. Ven que dice diapositiva 39, es porque es un valor que vamos a reemplazar acá, que ya lo vamos a ver. Nosotros vamos a decir que ese es el flujo que viene del manto. Ahí lo hemos dicho, que el valor que se obtiene en superficie de flujo, solamente 1/3 del flujo medido es el que proviene del manto. Entonces, por otra parte, casi todo el flujo de calor oceánico debería provenir del manto, ¿eh? Eso es lo que hemos dicho recién. Entonces, la explicación que para que el flujo proveniente de la corteza sea igual al flujo proveniente del manto, es porque la explicación que le ha dado la ciencia hasta el momento es decir que las causas del flujo de calor son diferentes, porque una viene del manto y la otra viene del manto más la corteza. Por eso son diferentes, ¿está bien? Y otra cosa es que las áreas continentales requieren 10 veces más tiempo que las áreas oceánicas para alcanzar el equilibrio. Entonces, como estas áreas demoran 10 veces más tiempo para alcanzar el equilibrio que las áreas oceánicas, ¿por qué? Porque el calor se transmite por conducción en una porción que tiene 35 kilómetros de profundidad. Entonces, el tiempo que tarda el calor en disiparse, en pasar desde la base de la corteza a la superficie, es tan, pero tan grande el intervalo de tiempo que demora 10 a 20 veces más tiempo que el pasaje por el océano. Entonces, lo que se plantea es la posibilidad de que este flujo sea igual que este. ¿Por qué? Porque el espesor que tiene que atravesar este flujo es totalmente distinto al espesor que tiene que atravesar este flujo, y las compensaciones estarían dadas se compensan en función del espesor, que uno tiene que tener mayor espesor que otro para que tengan el mismo flujo en superficie. Es la explicación que les ha dado la ciencia. Que es este que está acá, que el mayor espesor de la corteza continental, fíjense que dice puede ser una necesidad térmica para dar una transferencia de calor más lenta y lograr un estado de equilibrio. Entonces, ¿por qué sucede esto? La ciencia le ha dado una explicación probable, fíjense que ni siquiera es certeza, ven que dice puede, entonces se le ha dado esa explicación como que los flujos, a pesar de que el flujo que proviene del manto es igual y que lo que se mide en superficie son dos flujos iguales, la compensación está dada por ese espesor de corteza, que es que tarda más el calor en disiparse hacia la superficie, y estamos hablando en un estado de equilibrio térmico en función del espesor de la corteza. El espesor de la corteza es lo que da el equilibrio térmico. Y en la diferencia temporal de transmisión de calor. Es la explicación que se le ha dado hasta el momento. Entonces, en función de eso,
nosotros vamos a calcular, vamos a decir que es lógico suponer, y así lo demuestra la sísmica, que la temperatura del manto tiene que ser cercana a la función parcial. ¿Esto lo entienden? Que la temperatura en el manto debe ser cercana a la fusión parcial. ¿A qué temperatura funde una roca? ¿A qué temperatura está la lava? Entre 800 y 900 grados centígrados. Sí, 1300. ¿Ustedes han ido alguna vez a alguna minera? No, profe. ¿Han visitado mineras? ¿Nunca han ido a un horno de fundición? Yo por lo menos no. Bueno, los hornos de fundición funcionan a 1200, 1300 grados porque esa es la temperatura de fusión de la roca. ¿No han ido nunca a una calera? ¿No han visto los hornos criollos? Sí, sí, los de... Debe ser cal. Sí, sí. Bueno, viste que le prenden fuego y hacen cal como en unos agujeros. ¿Has visto eso? ¿Has visto los hornos criollos? ¿Has estado en un horno criollo alguna vez? Criollo no me acuerdo, pero habíamos ido en Es Córdoba. es un pozo donde entierran caliza, le ponen coque abajo y hacen cal. Claro. O sea, Bien, nosotros habíamos ido al... ese pozo donde hacen cal, no sé si has visto en los costados que tiene como unas rocas verdes así derretidas, que es vidrio. Creo que sí. Bueno, ese vidrio es porque es lava, es porque el horno levantó una temperatura de 1200 grados y se fundió como roca. Y esa temperatura de fundición de la roca, dependiendo de la composición química que tenga la roca, el tipo de roca que sea, está entre 900 grados y 1300 grados. Entonces nosotros, para rocas densas, que va a ser la base de la corteza, o sea, de la división entre litósfera y astenósfera, nosotros vamos a decir que a 1300, cuando alcancen los 1300 grados de temperatura, va a estar lo suficientemente plástica como para diferenciar un estado sólido de un estado plástico. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar eso? Base de la litósfera. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Entienden? Bueno, entonces nosotros vamos a decir que tenemos que partir de un dato real y es decir que la base de la corteza a los 35 kilómetros de profundidad alcanza una temperatura de 600 grados. Entonces, vamos a partir de este valor. Vamos a decir que la base de la corteza tiene un valor de 600 grados centígrados a 35 kilómetros de profundidad. Entonces, nosotros vamos a decir cuánto vamos a tener que bajar para alcanzar una temperatura de 700 grados centígrados. De 1300. 600 más 700 es 1300 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Entienden, chicas? ¿Ustedes entienden lo que vamos a hacer? Sí, profe, sí se entiende. Lo que vamos a hacer es decir que tenemos a 35 kilómetros de profundidad, 600 grados de temperatura. ¿A qué profundidad tendríamos? 1300 grados. A partir de la fórmula que esas que hemos distribuido, ido estudiando, que es la distribución, cómo se distribuye el calor en función de la fórmula de conducción de calor. Y partiendo de la base de que el flujo térmico que viene desde el manto es 3 veces menor que el que se mide en la corteza y tiene un valor de 15 miliwatts por metro cuadrado. Entonces, esos valores los vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula, acuérdense que era J o K, acá en este libro le pone K, K por Q, por la derivada de T respecto de Z, donde el Q lo he estimado a partir de esas estimaciones que he hecho de 15 miliwatts por metro cuadrado. El K lo saco de otra cosa que he estimado de la roca. ¿Se acuerdan que les dije que tengan presente ese 2,5 en en las diapositivas anteriores? ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Sí, que era la conductividad térmica en las rocas sedimentarias. En promedio. No sedimentaria. De En la roca general. sedimentaria era entre 0,7 y 1. Acordate que esta era del promedio de las rocas que vamos a utilizar por donde se conduce el calor en la litósfera.
¿Está bien? Sí. Bien, entonces, este número lo recordamos, este número lo hemos estimado recién, lo reemplazamos en la fórmula acá, este K lo despejamos, el diferencial T son 700 grados, entonces es diferencial Z, que estaría acá abajo, lo paso para este lado, entonces sería K por K, a ver. Diferencial Z va a ser igual a K sobre Q por 700. Si reemplazo los valores, en algún lado lo había hecho yo. Bueno, no está hecho, pero acá 2,5 por 700 sobre 15. ¿Ven? Acá está. Acá está el 15. 2,5 es la conductividad de la roca, 2,5 la conductividad de la roca, diferencial T es la diferencia de temperatura que son 700 grados. ¿Ven? Acá es 2,5, acá es 700. El Q pasa para acá, que son 15, y el diferencial Z pasa para este lado, que es la profundidad. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, profe. A ver si lo puedo. Es como que este pasa para este lado y este pasa acá abajo. ¿Entienden? Sí. ¿Lo ven? Si reemplazamos los valores, da 116,66. Estos son kilómetros. Entonces, 116,6 le pone 117, 117 más 35, que es lo que para hacer una medición, estimar una medición a partir de la superficie, me da 152 kilómetros. Entonces, a 152 kilómetros de profundidad, yo tengo 1.300, ¿cuánto he dicho? Bueno, acá le pone... Bueno, acá le ponen 1300 grados de temperatura, acá. Estamos viendo esto. 1300 grados de temperatura, lo cual yo ya tengo un gradiente térmico que me da 5,98 o prácticamente 6 grados centígrados por kilómetro. Fíjense cómo me bajó de 33 grados centígrados por kilómetro en superficie a 6 grados centígrados por kilómetro a 152 kilómetros de profundidad. Fíjense cómo varió el gradiente térmico, ¿eh? ¿Lo alcanzan a apreciar a eso? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, ¿ven? Varía grandemente en superficie y después entra a estabilizar en profundidad, ¿ven? Ven que ya me dio de 33 grados por kilómetro a 6 grados por kilómetro, ha bajado un montón, ¿ven? A ver si tengo... Bueno, acá tengo una escala muy grande, no puedo apreciar eso. Pero la idea es que el gradiente térmico vaya bajando cada vez más a medida que voy avanzando en profundidad y siempre sea mayor que una cosa que se llama gradiente adiabático, que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el valor que me da, este es el gradiente que he sacado, y ahora vamos a considerar si la pérdida de calor de la Tierra fuera solo debidamente a conducción. Nosotros usamos la fórmula de transmisión por conducción, que es d cuadrado sobre n, donde d cuadrado es el espacio la distancia que se produce la transmisión de calor y n la difusividad. Entonces, si calculamos a través de esa fórmula, dice, si la pérdida de calor de la Tierra debida solamente a conducción y si la conductividad térmica K o difusividad es K sobre ρ por C,
expresa la capacidad de un cuerpo de perder su calor interno por conducción. Entonces, si calculamos, no importa mucho la fórmula, el tema es que si calculamos si la Tierra se hubiera enfriado solamente por conductividad o por conducción, para recorrer 400 kilómetros habría demorado 4,5 por 10 a la 9 años. Y esa es la edad de la Tierra. ¿Entienden? Entonces, la misma edad que tiene la Tierra es la que hubiera transmitido el calor solamente 400 kilómetros. Entonces, es obvio que la conductividad no ejerce una mayor influencia en lo que es transmisión de calor, salvo en las porciones donde se transmite sí o sí por conductividad, que es el núcleo interno y la corteza. Los demás porciones de la Tierra son las que realmente han llevado el calor desde su centro hacia la superficie, porque las otras zonas son totalmente ineficientes en la transmisión del calor. Sin embargo, tienen una capacidad muy alta en acumularlo y conservarlo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Entienden que el núcleo externo es el que más capacidad tiene para transmitir el calor y deshacerse del calor? Ujú. El manto, lo mismo, pero a menor escala. Y el núcleo interno tiene una capacidad grandísima de conservar el calor, porque ya se transmite por conducción y nada más. Sí. Y la corteza también tiene una gran capacidad de acumular calor y retenerlo, porque lo transmite nada más que por conductibilidad. ¿Está bien? Sí. Y eso es lo que justifica que el océano tenga un flujo de calor igual al de la corteza, pero la compensación está dada en términos de altura de corteza o espesor de corteza. Entonces, ese espesor de corteza adicional y haberlo conservado durante tantos tiempos es lo que daría, teóricamente, que es lo que dijimos recién, la altura de lo que es la corteza sería el factor de compensación entre un flujo y otro. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Y otra conclusión importante es que si la Tierra se hubiera enfriado solamente por conducción, todavía estaría en estado digamos, de fusión, porque lo que permite el enfriamiento rápido es ese flujo convectivo que hace que las partículas se trasladen con mayor velocidad y la Tierra se deshaga del calor en una forma más rápida. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. El núcleo externo es lo que se va a enfriar más rápido, porque tiene una corriente convectiva muy rápida y el flujo de calor así como tiene calor, se deshace del calor por la capacidad que tiene de tener una corriente convectiva, entonces traslada ese calor hacia el manto de una manera muy eficiente. ¿Está bien? Con el mismo proceso físico, pero con menor intensidad se da en el manto, porque las corrientes convectivas en el manto tienen menor velocidad, porque es más denso. Entonces esas corrientes convectivas, si bien el manto se está enfriando, no lo hace a la velocidad que lo hace el núcleo. ¿Está bien? Sí. Bien, y otra cosa importante de acá, ya para recalcarla, es que si la Tierra se tiene que enfriar solamente por conducción, va a demorar muchísimo en enfriarse. Muchísimo más que por convección. Esa es la conclusión de la obtención de esa fórmula. Ahora vamos a seguir por el fenómeno de radiación, que hemos dicho que el fenómeno de la radiación es prácticamente despreciable, si bien influye, no influye tanto como influyen los otros dos fenómenos. Esa es la fórmula dada para
conducción del calor por radiación, que bueno, no le vamos a dar mucha importancia, pero si bien existe, es muy pequeña como para tenerla en cuenta. Entonces, nosotros vamos a tratar ahora por medios lógicos, porque no podemos medirlo, tenemos que explicar por medios lógicos cómo es el régimen térmico en el manto, qué es lo que va a pasar en el manto, o qué es lo que ha pasado que a nuestro juicio explicarían la situación actual en la que térmicamente hablando, ¿no? La situación térmica en la cual se encuentra y qué nos parece a nosotros que tendría que pasar para que ese régimen funcione de la manera que nosotros creemos que está funcionando. Entonces, fíjense, vamos a sacar la primera conclusión, que vamos a decir que la descomposición radiactiva, la extinción de esos elementos o la descomposición radiactiva de los elementos que se encuentran en la corteza, la energía liberada o el calor liberado habría bastado como para fundir el manto y ponerlo en un proceso de traer el manto a una temperatura que se encuentre cerca de la fusión, lo que dice acá es no más de 10 a las 8 años. Estableciéndose luego que lo lleva la descomposición radiactiva, va generando calor, genera calor, se aumenta la temperatura en el manto, se sigue aumentando hasta que llega un proceso donde el manto se empieza a fundir, empieza a estar en estado plástico, ese tiempo estimado es 10 a las 8 años, y después se establece un proceso de circulación o corrientes convectivas dentro del manto que lo llevarían a un régimen que es el estado actual que se encuentra el manto. Esa es una posibilidad. La energía hubiera alcanzado para llevar al manto a estado de fusión y realizar corrientes convectivas. Entonces, aun cuando la Tierra hubiera empezado en un proceso de estar fría, ha habido suficientemente energía en la descomposición reactiva como para llevar al manto a un estado de plasticidad donde se puedan producir esas corrientes convectivas y transmitirse el calor como se está transmitiendo ahora. ¿Está bien? Entonces, teóricamente, en teoría, si el manto, si hubiera podido llegar a una situación como la que está ahora, a partir de estar completamente frío. ¿Está bien? Sí. ¿Entienden? Sí, Entonces, entiendo. bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos a analizar nada más que la descomposición radiactiva, estamos suponiendo que la descomposición radiactiva es la que ha sido la que ha llevado al manto a su estado actual. Entonces, ¿qué va a pasar? La disminución de calor va a disminuir. Entonces, acuérdense de esto, de la rata de convección. ¿Ven? Esto es lo que nosotros vamos a considerar, que el calor asciende y asciende en donde tenemos las plumas de calor o las cordilleras centroceánicas y desciende donde tenemos las placas subductadas. Si nosotros lo llevamos esto a un estado así medio abstracto o a un estado físico, decimos que esta partícula de calor pasa de una posición X a una posición X1, donde X es más profundo que X1. Vamos a hacer que algo que está más caliente se transporta a un lugar que está más frío. ¿Está bien? En vez de hacerlo así curvo, lo vamos a hacer así recto. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Sí. Bien, entonces, eso, fíjense, leamos eso y vamos a la diapositiva que viene. ¿Qué condiciones tiene que tener el manto? Que el gradiente térmico no deberá ser menor que el perfil adiabático. Eso lo vamos a explicar apenas pasemos a la otra diapositiva. El perfil adiabático quiere decir que cuando un cuerpo está a una profundidad X1 o Z1,
cuando se eleva y llega a una posición Z2, ¿qué va a pasar? Va a estar sometido a menor presión. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Que va a estar sometido a menor presión. Sí. Bien. Y como la presión hace que aumente la temperatura, ustedes saben que los cambios de presión producen un cambio de aumento de temperatura. O vamos a partir de ese concepto, que un cambio de presión produce un cambio de temperatura. En un proceso adiabático, la presión está íntimamente relacionada con la temperatura. Entonces, un cambio de presión implica un cambio de temperatura. Si es hacia el origen del calor o hacia el centro de la Tierra, ese acercamiento hacia el centro de la Tierra me va a producir un aumento de calor. Y ese alejamiento hacia el centro de la Tierra, una disminución de calor, que va a estar producido pura y exclusivamente por la presión. Entonces, si la temperatura es adiabática, y este punto con una temperatura 1 viaja a este punto que tiene una temperatura 2, el cuerpo tiene la misma temperatura que tiene el medio, porque el gradiente es adiabático. Y esa es la definición de gradiente adiabático. ¿Está bien? Esa es la definición de acá. El gradiente térmico no deberá ser menor que el perfil adiabático. Perfil adiabático quiere decir que si yo muevo la partícula desde la profundidad 1 a una profundidad 2 que sea superior, ese cuerpo va a tener una temperatura T2 igual a la del medio. Porque ese cambio térmico fue debido solamente a un cambio de presión. ¿Está bien? ¿Entendieron el concepto de adiabático? Sí, profe. Bien, y la otra condición que es obvia, la otra condición que debe cumplir, que los materiales, al menos en parte de la Tierra, deben estar lo suficientemente calientes y por eso suficientemente blandos para permitir el flujo convectivo. ¿Está bien? Porque si no, no es manto. No se producen las corrientes convectivas. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. ¿Ven que dice blando? Acá. ¿Ven que dice blando? No dice fundido, dice blando. ¿Está bien? Entonces, tiene que estar lo suficientemente caliente para permitir el flujo convectivo, pero no en estado líquido. No es el núcleo externo. ¿Está bien? Entonces, las condiciones que se tienen que cumplir es que el gradiente térmico no deberá ser menor que el perfil adiabático y que los materiales estén lo suficientemente calientes como para estar en estado plástico, permitir en los movimientos convectivos o el calor transmitido por convección, pero no tan caliente como para que se funda. ¿Está bien? Sí. Bien. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a justificar esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sea un poquito, que el gradiente térmico no deberá ser menor que el perfil adiabático? Si no debe ser menor, tiene que ser mayor, ¿no es cierto? O mayor o igual. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener que justificar por qué el gradiente térmico tiene que ser mayor o un poco mayor que el perfil adiabático. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, fíjense, acá vamos a ver algo conceptual, que es lo que pasaría en el manto, que es lo que pasa en el manto cuando una partícula se mueve de un lugar a otro. Entonces, ¿de qué depende la viscosidad del manto? De la temperatura. Más frío, más viscoso, más caliente, menos viscoso, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Entienden eso? Sí, profe. Entonces, la magnitud de la viscosidad es una función de la temperatura. Mientras más denso, más frío. Mientras menos denso, más caliente. ¿Está bien? ¿Está bien?
¿Entienden eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Si esas flechitas que están ascendiendo disminuye la intensidad. ¿Qué pasa? Esas flechitas viajan más despacio. ¿Qué pasa si viajan más despacio? Y la Tierra se calienta más, porque no se deshace el calor de la forma que se tiene que deshacer. Entonces, si no lo puede expulsar, no le queda otra que acumularlo. ¿Está bien? ¿Entienden que si esa rueda que se va moviendo se demora un poquito más o se va frenando, produce que el manto se caliente más? Entonces, una disminución en la velocidad de conducción produce un calentamiento. ¿Entienden? Sí. Bien, entonces, si esa flechita que está acá demora 1000 años en llegar de acá hasta acá, va a calentar esta zona de una determinada manera, y si demora 2000 años, la va a calentar mucho más que si demora 1000. ¿Está bien? Entonces, la disminución en la velocidad de conducción produce calor. ¿Está bien? Entonces, por eso, este renglón que está acá, que si la disminución de la convección hará que la Tierra se caliente ligeramente, tornándose más blanda y permitiendo así que la convección se acelere nuevamente. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? La viscosidad del manto va a estar en función de esa temperatura. Esa temperatura se mantiene estable porque la velocidad de convección es constante, pero ¿qué pasa si se enfría? Y la velocidad de convección va a hacerse más lenta. Y si se hace más lenta, se calienta más, y si se calienta más, pierde densidad y vuelve a generarse otra vez esa estabilización de lo que es el flujo térmico. ¿Está bien? Es como que se autoinduce, se frena, se calienta de nuevo y vuelve a adquirir la misma velocidad. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, profe, se entiende. ¿De verdad? ¿Han entendido de verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si el flujo de calor en algún momento disminuye a un punto tal que no puede haber convección, ¿qué pasa? En algún momento eso pierde tanta energía que el manto no va a tener movimientos convectivos. Entonces, cuando se produzca ese fin de los movimientos convectivos del manto, por el enfriamiento de lo que es perdió tanto calor que ya se enfrió y no le alcanza ese frenado de lo que es el flujo de calor, entonces ya no calienta tanto el material como para producir otra vez el flujo. ¿Qué va a pasar? Y listo, se va a enfriar, no va a haber más flujo y ya no va a haber pérdida de calor por convección. Va a haber pérdida de calor solamente por conducción, porque ya se agotó la energía necesaria que se tenía que producir para que se produzca la rueda de convección. Ya no hay suficiente calor, entonces se acabó la convección y se empieza a transmitir el calor por conducción. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Y bueno, ese proceso va a ser tan lento que el perfil de temperatura va a permanecer en el punto de inestabilidad convectiva durante millones de años. Entonces, esto es lo que va a pasar. Ustedes saben que el núcleo se va enfriando, ¿no es cierto? La Tierra se va enfriando a medida que pasa el tiempo. ¿Comprenden eso? Sí. ¿Qué planeta cercano le ha pasado eso, que el núcleo se ha enfriado? ¿Marte? Sí, Marte es eso. Marte era como la Tierra, nada más que el núcleo se enfrió. Entonces, cuando el núcleo de Marte se enfrió, hagamos una película de ciencia ficción y digamos que el núcleo de la Tierra se enfrió.
Si el núcleo de la Tierra se enfrió, va a ir perdiendo calor, el núcleo interno se va a ir haciendo cada vez más grande, va a desaparecer, el manto va a entrar a tener una temperatura cada vez menor, y esto que hemos explicado recién es lo que va a ir pasando antes de que el manto sea sólido. Entonces, la situación se va a ir como autogenerando, va a disminuir la tasa convectiva. Cuando disminuye la tasa convectiva, se calienta más y se vuelve a activar la velocidad de convección, pero llega un momento que esa energía no alcanza. Entonces cada vez es más débil, más débil, más débil, hasta que llega un momento que esa disminución en la tasa convectiva no produce produce calor, pero ese calor no alcanza a ser lo suficientemente grande como para volver a llevarlo a un estado plástico que permita la convección. Cuando eso se produzca y ya no haya tanta energía, la transmisión va a dejar de ser por convección y va a ser por conducción, y esa conducción va a ser tan lenta que la Tierra va a tardar muchísimo más en enfriarse. ¿Está bien? Eso es nada más que eso es lo que quiero decir, porque acuérdense que lo que estamos viendo es el régimen térmico. Esa es una posibilidad de qué es lo que está pasando y qué es lo que vaya a pasar a futuro. Entonces, ahora vamos a ver la necesidad de que el gradiente térmico no sea menor que el adiabático. No sea menor quiere decir que tiene que ser mayor. ¿Está bien? ¿Entienden? Vamos a tratar de explicar por qué tiene que ser mayor. ¿Está bien? Entonces, miren, si el gradiente es adiabático y yo llevo este punto de acá hasta acá, tiene exactamente la misma temperatura que el medio, porque el gradiente es adiabático. ¿Está bien? ¿Entienden lo que es una situación adiabática? Sí. Bien. Temperatura acá, lo llevo acá, sube y tiene exactamente la misma temperatura que el medio. Eso es definición de gradiente adiabático. Pero acá dice que no sea menor, es que sea mayor que el adiabático. ¿Está bien? Vamos a considerar si es mayor. Bueno, primero vamos a considerar si es menor. ¿Qué pasa si este gradiente es menor que el adiabático? Este punto viene acá, empieza a disminuir la temperatura y vuelve acá. Por supuesto que este punto de acá está más frío que el que está acá. Perdón, está más caliente que el que está acá y entra a perder calor, perder calor, perder calor y llega acá. Y está más frío que el medio. ¿Qué va a pasar si está más frío? Se hunde. ¿Está bien? Sí. ¿Qué va a pasar si este cuerpo llega acá y está más caliente que el medio? ¿Y va a subir? Por supuesto. Y ese es el origen de la corriente convectiva y ese es el origen que, por eso, como condición necesaria, el gradiente térmico tiene que ser mayor que el adiabático, para que cuando esté acá esté más caliente y siga subiendo y empiece se produzca el movimiento ascendente para que pueda ascender el calor. Entonces, eso, para que pueda ascender al calor, la condición es que el gradiente adiabático, perdón, que el gradiente del medio sea mayor que el gradiente adiabático. Esa es la explicación. Si no, no se realiza un movimiento convectivo. Y si no, no se realiza esa fuerza que tiene que tener la partícula para pasar de un lugar más profundo a uno menos profundo, se lo da la diferencia de calor. El salto térmico le da esa energía que necesita para trasladarse. ¿Está bien?
¿Entienden? Sí, profe. Entonces, si nosotros por algún motivo logramos hacer ecuaciones para poder determinar en alguna posición determinada, alguna profundidad determinada, la adiabática, si nosotros logramos hacer la adiabática para cualquier profundidad, podemos decir, tiene que ser mayor, entonces podemos jugar y decir, si es mayor que la adiabática, ¿cuánto? Un valor de tanto, y podemos hacer estimaciones de qué tiene que pasar con el flujo de calor para que se produzcan ciertas situaciones. Pero yo tengo que encontrar cuál es la adiabática para decir es mayor. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí, sí se entiende. ¿Quieren que lo explique de nuevo? ¿Lo explico de nuevo? No, profe. Sí, se ¿Ustedes, entendió. chicas, lo entendieron? Sí, profe, sí se entiende. ¿Cómo? Sí se entiende. ¿Seguro? Sí, Bueno, la premisa es la siguiente. Yo necesito tener flujos mayores que el adiabático para que se produzca intercambio de calor o flujo de calor que haga que el calor vaya desde las partes más profundas hacia las partes más superficiales. ¿Está bien? Y también necesito una fórmula que me diga cuánto es la adiabática. Porque si yo logro encontrar una fórmula que me permita calcular la adiabática, yo puedo decir tiene que ser mayor que ese valor. Ese es el concepto de estas diapositivas. Entonces, en función de eso, bueno, esto es lo que hemos explicado recién cuando pasa el punto de un lugar a otro. Esa es esa diapositiva. Y esta es la fórmula que es la fórmula física que a mí me permite hacer el cálculo de una adiabática. Entonces, el cálculo de una adiabática es que la derivada de t respecto de z es igual a la densidad por la temperatura, bueno, distintos parámetros que están acá, donde cada parámetro, son parámetros raros, porque que tienen que ver, ¿qué es lo que puedo medir yo a determinada profundidad? Puedo estimar la temperatura, puedo medir la velocidad de las ondas sísmicas, puedo medir los coeficientes de compresibilidad e incompresibilidad. Entonces, en función de ciertos parámetros que se miden en profundidad, ven, esto es un parámetro que tiene que ver con la densidad, con la conductividad térmica de las rocas. Entonces, en función de ciertos valores que yo puedo calcular o estimar, o leer en el caso de las velocidades de las ondas sísmicas, yo puedo determinar y decir, para tal profundidad yo tengo una adiabática. ¿Y qué es lo que es una adiabática? Eso es una curva de temperatura. Así se representan las adiabáticas, ¿ven? Esas son curvas adiabáticas calculadas a partir de esta fórmula. A partir de esta fórmula, entonces yo ya tengo una forma práctica de calcular un valor y decir que lo mío tiene que estar por encima de ese valor. Eso es lo único que puedo decir hasta el momento. Entonces, en función de este cálculo de adiabática y que yo voy a decir que tiene que ser mayor que la adiabática para que se produzca convección, es de la manera que voy a tratar de explicar los regímenes térmicos producidos en distintas porciones del interior de la Tierra. Acá vamos a ver el régimen en el núcleo. Entonces, a partir de estudios bueno, el régimen de convección del núcleo es una de las justificaciones de que se produzca una fuerza motriz. Acuérdense que acá estábamos hablando en términos de transmisión del calor. Entonces, fuerza motriz
quiere decir la capacidad de mover el calor de un lugar a otro. No es, por ahí se confunden lo que es fuerza motriz, pero en este caso, fuerza motriz está relacionado con la capacidad de conducción de calor. Entonces, ¿qué va a pasar en el régimen térmico del núcleo? Recién hemos visto el régimen térmico del manto, hemos dicho que el gradiente tiene que ser tiene que ser mayor que el gradiente adiabático para que se produzca la convección, y hemos dicho que la temperatura tiene que ser tal que tiene que estar cerca del punto de fusión para que esté en estado plástico, o lo suficientemente caliente para que esté en estado plástico, pero lo suficientemente frío como para que no sea líquido. En el núcleo, nosotros vamos a decir que la convección del núcleo es lo que produce el traslado del calor desde el centro hacia la superficie. Eso lo va a hacer la corriente convectiva, y el gradiente de esa corriente convectiva, y más vale que tiene que ser mayor que el adiabático para que se produzca transmisión de calor por convección. ¿Está bien? ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si yo calculo la adiabática, mis cálculos dicen que ese valor es 0,71 grados por kilómetro. Entonces, esto es lo que debe cumplir, que el gradiente tiene que ser mayor que el adiabático, y yo puedo calcular un valor de la adiabática que es 0,71. Entonces, ese 0,71, de ahí en más, es donde yo sé que mi valor mínimo es 0,71. Es más grande que 0,71. ¿Cuánto? Y bueno, eso lo tengo que estimar. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí, profe. ¿Entienden que ese es el valor mínimo que yo, no puede ser, ese es el mínimo valor que yo necesito para que se realice convección? Mi régimen térmico, mi gradiente térmico, tiene que ser mayor que eso, porque si se produce eso, ya no hay convección. ¿Está bien? Ahí el puntito, cuando tengo este gradiente, ¿qué va a pasar? Que este punto, cuando pase de acá a acá, va a estar exactamente a la misma temperatura y se va a quedar quieto. ¿Está bien? ¿Entienden? Bien. Entonces, ese valor que yo he encontrado acá es el valor de la adiabática, y ese es el gradiente que tendría que tener el núcleo para que un cuerpo se traslade de un lugar a otro y se quede quieto ahí, no se produzca convección. Y si aumenta un poquito, ahí va a tener fuerza para empezar a viajar. Pero ese es el mínimo valor que puede tener, ese es un valor crítico. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, ahí calcula. Entonces dice que la conductividad, el valor del gradiente es 0,71, lo reemplaza acá, fíjense, reemplaza el valor acá, reemplaza la conductividad de 25, bueno, en algún lugar. Esta es la conductividad del material que compone el núcleo, 25 miliwatts por metro por grado centígrado, lo reemplaza acá y saca un valor de Q de 18 miliwatts por metro cuadrado. Entonces, esa es el valor que tiene, ese es el flujo que tiene entre el núcleo externo y el manto, la discontinuidad manto-núcleo, es el intercambio de calor, es el flujo de calor que se produce entre el manto y el núcleo. Entonces, acuérdense que Q ¿se acuerdan que el flujo era a la derivada de Q respecto de T sobre A, sobre el área? Eso era igual al flujo. Eso era el flujo. La derivada de Q respecto de T sobre área es igual al flujo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe.
Bien, entonces, ¿qué pasa cuando me voy acá? Acá. Lo que estoy haciendo es que la fórmula de recién, esto, venía acá abajo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso? Que la derivada de Q respecto de T sobre A es igual al flujo. Lo multiplico por el área. Entonces, si lo multiplico por el área, ese es el calor que tiene que generar el núcleo para producir un intercambio. Esa es la energía que necesito yo mínima para producir, que se produce en el núcleo externo. No en la totalidad del núcleo, porque acá está por unidad, ¿ven que dice por metro cuadrado? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esa es la energía total que libera el núcleo. Entonces, la energía que libera el núcleo, cuando la multiplico por A, por el área, me da 2,7 por 10 a la 12 watts. Esa es la energía total. ¿Está bien? Sí. Entonces digo, esa energía que he sacado me produce convección. Evidentemente, no. No, porque es la diabática. Yo estoy trabajando por la diabática. ¿Entienden? Entonces, ese número que he sacado va a ser el calor transmitido desde el núcleo hacia el manto por conducción debido a su gradiente de temperatura adiabático. ¿Ven? Ese es el valor. Entonces, como estoy usando fórmulas que tienen que ver con la conducción del calor y estoy sacando la adiabática, la forma de transmitir el calor entre el núcleo externo y el manto es de ese valor, de este valor que yo he obtenido acá. Pero ese valor que he obtenido yo acá es un valor para procesos de conducción y adiabáticos. Entonces, el número que yo tengo que considerar o el valor que yo tengo, que se está produciendo realmente es un valor mayor que ese para que se produzca el proceso de convección. ¿Está bien? Ese valor es el mínimo valor, es el valor adiabático. Por encima de eso se empieza a producir convección. ¿Cuánto? ¿Cuánto de convección necesito para que esa transmisión de calor sea eficiente? Entonces, ese valor se ha estimado que es el doble del que yo calculé. Entonces, ¿ven? Sin embargo, este calor adiabático, acá está la explicación, sin embargo, este calor adiabático no puede hacer trabajo externo útil, porque es una adiabática. Es el valor mínimo que yo necesito para trasladar una sustancia de un lugar a otro, y la pérdida de calor va a estar condicionado solamente a la pérdida la pérdida de calor va a estar condicionado solamente a la pérdida de presión. Entonces, como este es un valor mínimo, y vamos a decir la fuente que alimenta el dínamo estaría por una componente. Claro, yo necesito un flujo extra para que ese flujo extra pueda ser la parte que va a generar movimientos convectivos y que la que realmente va a transmitir el calor desde el interior hacia el exterior de la Tierra. ¿Cuánto es eso? El doble. Y lo que yo necesito para que se produzca el doble de esa energía, la única fuente plausible de tener tanto calor es que el núcleo esté constituido de un potasio radiactivo. ¿Ven? Yo ya estoy sacando conclusiones de la energía que necesito para que se produzca ese intercambio de calor, y esa energía ya le asigno una componente que es el potasio radiactivo, que ya le estoy asignando yo una
un elemento, de qué está constituido el núcleo. Entonces estoy sacando conclusiones acerca no solamente de la temperatura que tiene que tener, sino del flujo de calor que tiene que tener y de la composición interna. Estoy sacando todas esas conclusiones a partir de supuestos que yo estoy logrando para que se produzca ese intercambio térmico. Entonces, potasio radioactivo, para que se produzca este flujo de calor, yo digo que estaría distribuido en todo el núcleo o en el núcleo externo únicamente, con mayor opción en la última posibilidad. ¿Ven? Estas son conclusiones que salen a partir de modelos hechos en laboratorio. Entonces, vamos a hacer que fíjense que a partir de cálculos de la cantidad de calor en el núcleo necesarias para la convección, permiten establecer que el gradiente de temperaturas en el núcleo externo debe ser adiabático, excepto en un pequeño rango interior donde es menor el gradiente, prevaleciéndose la difusividad. Sin embargo, si el núcleo interior contiene potasio, la pequeña zona difusiva desaparecerá. Todas estas conjeturas no son inventos, son cosas que provienen a partir de ensayos de laboratorio y que van ensayando con potasio radioactivo a determinadas presiones, a determinadas temperaturas, cómo se produce el flujo. Entonces, todas estas cosas estoy mezclando yo estoy mezclando estoy partiendo de una ecuación adiabática, estoy diciendo que para que se produzca intercambio de calor con un flujo que ya va a ser convectivo, necesito el doble de energía. Para conseguir esa doble de energía necesito potasio radioactivo y si el núcleo está compuesto de potasio radioactivo, yo voy a tener, a partir de modelos de laboratorio, que el gradiente de temperatura en el núcleo externo debe ser adiabático, excepto en un pequeño... Todas estas cosas las voy a deducir a partir de modelos. No las voy a deducir, las voy a sacar porque he hecho modelos de laboratorio aplicando estas cosas y me han dado esto. Entonces, vamos a partir de lo que hemos inferido, vamos a suponer que el núcleo interno, igual que el externo, está compuesto en gran parte de hierro y en función de esto, nosotros vamos a poder decir que si el núcleo está constituido por hierro y níquel y la descomposición de los elementos radioactivos produjeron el aumento de temperatura, entonces nosotros podemos decir que ese juego, vamos a hacer experimentos de laboratorio con esas mezclas, incluido el hierro, y vamos a tomar esas muestras, le vamos a aplicar ciertas temperaturas y ciertas presiones, las vamos a ensayar y nosotros vamos a poder determinar a qué temperatura podría solidificar la muestra, y a esa temperatura que solidifique vamos a decir, a esta temperatura está el núcleo interno y el núcleo externo. Entonces, en función de esos ensayos de laboratorio, se concluyó que la composición del núcleo no estaba bien estudiada o lo suficientemente bien estudiada, ya que las distintas pruebas de solidificación del hierro a distintas temperaturas daban resultados distintos en función de en función de distintas componentes, y las temperaturas que daban no eran las mismas. Entonces, la ciencia concluyó que todavía el núcleo no está lo suficientemente estudiado como para entender muy bien lo que pasa dentro. Entonces, en función de eso, no puedo hacer
conjeturas acerca de la temperatura del núcleo en función de lo que es el hierro y los distintos ensayos de laboratorio. Entonces, en función de eso, se cree que el azufre es un componente del núcleo y que eso reduce el punto de fusión y que los valores, las muestras de laboratorio con el componente azufre ya dio valores de 3090 grados Kelvin en la interfase núcleo-manto y de 4250 grados Kelvin en el núcleo interno. Entonces, a partir de esas suposiciones que yo he hecho anteriormente, primero calculé la adiabática, después calculé la energía que tengo que tener para que haya flujo de calor, para que el flujo sea mayor que el adiabático, calculando que es el doble. Le asigné algunos elementos que tenían que ser potasio radioactivo y que el núcleo tenía que ser de hierro. Ensayé las muestras, no me dieron las temperaturas, me daban distintas temperaturas para los diferentes ensayos. Le agregué azufre. Cuando le agregué azufre me dio que podía hacer estimaciones de las temperaturas de las muestras, me dio temperaturas estimativas de 3090 grados Kelvin en la interfase núcleo externo manto y de 4250 en el núcleo interno, y para poder explicar la historia de la Tierra o cómo se va enfriando la Tierra o cuál es la historia térmica de la Tierra, yo tengo que partir de un núcleo interno sólido y el externo líquido y plantear si alguna vez estuvo fundido y cómo se logró el presente estado. Entonces, en función de estas cosas que hemos explicado acá, nosotros vamos a tratar de explicar cómo es el régimen térmico de la Tierra y qué tiene que pasar con los materiales que la componen para que se produzca esa distribución de calor como nosotros la hemos planteado. Entonces vamos bueno, nosotros no. Jacob en 1973 presenta una explicación suponiendo que el núcleo es ferroso y el manto es rico en silicato. Esto lo vamos a hacer en función de lo que hemos dicho, lo vamos a comparar con una adiabática y vamos a decir cómo se comporta o qué situación tenemos con la temperatura y con respecto de distintas adiabáticas trazadas en distintos puntos estratégicos. Entonces, en el límite manto-núcleo, acá va a existir una discontinuidad donde la curva de fusión esta es la curva de fusión versus profundidad. Entonces este material funde a esta temperatura y este material funde a esta temperatura. ¿Está bien? ¿Ven que dice el punto de fusión? Profundidad, punto de fusión, profundidad, punto de fusión. El punto de fusión va aumentando a medida que voy avanzando en profundidad porque la presión aumenta. Entonces, esta es la temperatura a medida que yo voy avanzando en profundidad. Este es el punto de fusión a medida que yo voy avanzando en profundidad. Tengo un salto grande entre el núcleo, los elementos del núcleo y los elementos del manto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta situación es imposible porque yo tengo que tener la misma temperatura acá que acá y eso no, cuando salto en la discontinuidad manto-núcleo, y eso no puede pasar, nunca tengo la misma temperatura. Si el salto es de esta manera, nunca voy a tener la misma temperatura en estos dos extremos. Entonces, ¿qué va a pasar? La curva tiene que tener esta forma, que es el caso 2. Entonces vamos a decir que esta es la adiabática para el inicio de los tiempos. Fíjense, esta es la adiabática, que es la relación presión-temperatura en el inicio del enfriamiento. Entonces la adiabática va bajando. El núcleo se va enfriando, ¿ven? El núcleo se va enfriando, va bajando la temperatura hasta que llega a este lugar. Cuando llega a este lugar, la adiabática toca dos puntos, o el punto del núcleo y el punto del manto, y queda todo esto por debajo del punto de fusión. Si la temperatura tiene esto está, ¿en qué estado está esto? Si esta es la temperatura,
Esta es la adiabática. ¿Qué temperatura tiene esto? El manto. ¿Ven que está por debajo del punto de fusión? ¿Está bien? Esta es la temperatura. Esta es la temperatura de fusión. Es la que estamos viendo, ¿verdad, profe? Claro, fíjense, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, lo vamos a explicar. Cuando la Tierra se enfriaba a partir de un estado de fusión, el gradiente de temperatura puede haber sido esencialmente adiabático, obteniéndose fuertes corrientes de convección y un enfriamiento rápido en la superficie. ¿Eso lo entienden? Está la Tierra en estado totalmente fundido. ¿Está bien? La Tierra está completamente fundida, de punta a punta, desde el centro hasta la superficie. Dice que el gradiente de temperatura puede haber sido esencialmente adiabático, obteniéndose fuertes corrientes de convección y un enfriamiento rápido en superficie. ¿Está bien? ¿Les parece lógico que algo incandescente se enfríe rápido en su superficie y tiende a conservarse el calor en el centro y que el gradiente es esencialmente adiabático, un poquito mayor que adiabático? Y no, porque no se supone que para que se produzca la convección tenía que ser el doble del adiabático. Sí, lo que pasa es que parte de una tierra totalmente fundida, todo es un líquido. Ustedes imagínense que si todo es un líquido es como cuando yo hiervo el agua en un jarro. Entonces, la más mínima situación, porque todo está fundido, entonces al estar todo fundido no hay diferenciación entre los materiales, la más mínima situación que me saque de equilibrio, ya se produce la convección. Acuérdense que nosotros estamos en estado plástico. Estamos tratando de explicar cómo se produce un intercambio de calor en sustancias que tienen cierta densidad. Entonces, como tienen cierta densidad, no son líquidos. Al tener esa densidad y esa presión litostática, se mueven no como el líquido de un estado fundido y a poca presión, como es lo que caliento yo en la hornalla, pero se supone que cuando toda la Tierra ha estado en un estado de fundición, cualquier gradiente que sea un poquito mayor que el adiabático, ¡pum!, ya me llevaba el calor desde el centro de la Tierra hasta la superficie en una forma muy, pero muy rápida, porque estaba hirviendo, la Tierra estaba en fundición, estaba en un proceso como si el agua estuviera hirviendo. Entonces, la máxima corriente convectiva se va a producir cuando toda la masa esté fundida. ¿Está bien? Entonces, cuando la Tierra estaba fundida, se encontraba totalmente en un estado de fusión. Ellos, los científicos, dicen en un estado de que el gradiente era muy cercano al adiabático y se enfriaba muy rápido en profundidad con respecto al resto de lo que es el resto del cuerpo. Entonces, enfriándose rápidamente en la parte superficial, porque era lo que estaba en contacto con la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se va a enfriar? Se va a enfriar a aquella profundidad a la cual la curva que representa la temperatura adiabática intercepta la curva de fusión. Cuando la toque es cuando se empezó a enfriar.
¿Está bien? Entonces, esta es la diabática, está todo en estado fundido, todo está en estado fundido, empieza a bajar la diabática y lo primero que tocó es la curva perteneciente, el punto de fusión representado por el núcleo. Y empezó a bajar la temperatura, ¿ven? Entonces el núcleo se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, va creciendo el núcleo interno, sigue creciendo el núcleo interno y ahí, cuando la toca las dos, eso que queda atrapado acá abajo es el núcleo en estado de fusión y el manto en estado plástico, ¿eh? Si la diabática sigue bajando, acá se empieza a enfriar el manto, terminan las corrientes convectivas en ese pedacito de manto, empieza a crecer el manto sin convección y empieza a disminuir el núcleo externo hasta que en este punto toda la Tierra está sólida. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven el proceso? Bueno, eso es lo que se ha querido representar ahí. Entonces, esa es una diabática, ese es el núcleo, esa es la curva de fusión del núcleo interno, el punto de fusión del núcleo. Depende de dónde está la diabática, va a ser núcleo interno o núcleo externo. Y esa es la curva de fusión del manto. Entonces, en función de eso, nosotros podemos decir que la solidificación habría comenzado en el centro de la Tierra y no en la frontera manto-núcleo como se creía en algún momento. Y el núcleo creció hasta que la diabática insertó la curva en los dos puntos, que es lo que hemos dicho recién. A ver si me puedo llevar esto. Esto lo vamos a poner acá para entenderlo mejor. Bueno, acá se puede ver. ¿Ven? Eso está explicado acá, que la solidificación habría comenzado entonces en el centro de la Tierra y no en la frontera manto-núcleo. ¿Por qué? Porque la diabática iba bajando, ¿eh? Lo primero que se enfría es el centro de la Tierra, ¿ven? ¿Ven cuando va bajando la diabática? Entonces, la solidificación habría comenzado entonces en el centro de la Tierra y no en la frontera manto-núcleo. El núcleo sólido creció, ¿ven? El núcleo sólido va creciendo hasta que la diabática inserta la curva de fusión en dos partes, que es la diabática que estamos viendo acá. Esta es la diabática que intercepta el punto de fusión en el núcleo externo y en el manto. La he separado un poquito para no superponerlas, pero cuando toca el punto, estos dos puntos de fusión, este está frío, este está lo suficientemente caliente. Acá habría fundido ya, pero acá estaría en el borde de la fundición y estos estarían todavía completamente fundidos. Y este estaría en estado plástico cercano al punto de fusión. ¿Está bien? Sí, sí, pero ¿Sí? sí se entiende. Bueno, entonces, el enfriamiento posterior, el manto se solidifica de abajo hacia arriba. Ven que cuando... Bueno, a ver, lo voy a traer de nuevo. ¿Qué va a pasar? Vamos a considerar esa diabática ya, cuando ya ha tocado los dos puntos, ¿ven? Entonces, la Tierra se fue enfriando desde el centro hasta ese punto. Cuando llega a este punto, este líquido queda atrapado entre el núcleo interno y el manto se empieza a enfriar desde este punto hacia afuera. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Entonces, eso es lo que dice acá. En el enfriamiento posterior, el manto se solidifica
el manto se enfriaría a una rata relativamente baja. El manto se solidifica de abajo hacia arriba, ¿ven? De abajo hacia arriba. El manto se va solidificando desde la discontinuidad manto-núcleo hacia el exterior. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Sí. Bueno, y el líquido entre A y B, este líquido que quedaría marcado acá, entre A y B, dice A y B, pero acá dice B y B, pero sería entre A y B, ese líquido quedó atrapado. El manto se enfriaría a una rata relativamente rápida, dejando la capa líquida prácticamente a su temperatura original, aislado por encima por el rápido engrosamiento de la capa de silicato y abajo por el núcleo interno ya solidificado. ¿Ven? ¿Se entiende este concepto? Todas estas son conjeturas, cosas que yo infiero. Sí, profe, sería como la explicación de lo que justamente está explicando el gráfico. Claro, es que es eso. Entonces, ¿ven por qué dice se enfriaría? ¿Está bien? Queda engrosamiento, capa... Bueno, ven que todas las conjeturas que yo hago tienen ese tipo de palabras, estaría, sería, se enfriaría, porque son cosas que yo infiero, porque me he planteado desde una adiabática y bajo condiciones de temperatura y condiciones de composición química de los elementos, que se tienen que dar ciertas cosas, que es lo que yo observo, lo que me parece a mí, tratándole de dar una justificación a cosas que yo mido en superficie. Pero todo es relativo, nada es con certeza, todo viene a partir de experimentos de laboratorio, de ensayos que hago y de conjeturas que yo digo cómo debería estar compuesto el interior de la Tierra para que se produzcan ese tipo de fenómenos que yo los tomo por conocido. Tal vez el día de mañana esto cambie, pero rotundamente, porque a partir de nuevos descubrimientos descubran ciertas cosas, pero por ahora cómo se distribuye el calor en el interior de la Tierra está dado por esta explicación, donde dice que la Tierra se va enfriando. Esta debería ser la curva de punto de fusión a medida que va bajando la diabática, porque la Tierra se va enfriando desde el núcleo hacia el exterior. Al tener esta configuración, el punto de fusión, se va a producir el fenómeno de que va a quedar parte del núcleo en estado de fusión y a medida que pase el tiempo, el manto se va a ir enfriando desde la discontinuidad manto-núcleo hacia el exterior. Bueno, entonces, podemos hacer un análisis similar diciendo que el núcleo, la Tierra partió de un núcleo completamente líquido, y también podemos hacer otras conjeturas acerca de que si la Tierra hubiera tenido un origen completamente frío y nunca hubiera estado fundida, también se podrían haber dado estas posibilidades. Pero ¿qué pasa? Habría problemas mayores para justificar otro tipo de cosas que suceden, que bueno, no las vamos a analizar acá, simplemente vamos a decir que vamos a tener bueno, lo vamos a hacer acá más en detalle. Este dibujo está más detallado acá. Estas son las posibles adiabáticas que se trazan en los puntos críticos, en la discontinuidad núcleo interno, núcleo externo, en la discontinuidad manto-núcleo y en la cercanía del punto de fusión de la discontinuidad núcleo externo o manto. Si hacemos este gráfico, lo hacemos más detallado, vemos cómo la temperatura aumenta abruptamente en las primeras kilómetros de profundidad, se mantiene por debajo del punto de fusión en el manto,
se eleva por el punto de fusión en el núcleo externo hasta que lo toca y va por debajo, la temperatura por debajo del punto de fusión en todo lo que es núcleo interno. Entonces, esa es la curva punto de fusión y esa es la curva temperatura en la trazada a distintas profundidades y cómo se relaciona. Acá tenemos un gráfico más bonito donde, bueno, esto está en italiano. Entonces, esta es la curva punto de fusión para el manto, esta es la temperatura, acá en rojo está la temperatura crece abruptamente, acá está cerca del punto de fusión, ¿se acuerdan que sacamos los 1500 kilómetros, la periodita? Bueno, acá prácticamente funde y se va, está un poquito por debajo del punto de fusión, la geoterma. Acá la geoterma está, acá el núcleo está fundido por abajo de la geoterma y la geoterma, el punto de fusión está por debajo en el núcleo interno. Entonces ese es el estado actual de la Tierra, así varía la temperatura y así varía la curva punto de fusión para el manto y para el núcleo. Eso es el estado actual de conocimientos y cómo se explica que se ha llegado a ese estado. Y las explicaciones que hemos dado son todas subjetivas. Entonces, de esta manera, a partir de mediciones que hemos hecho en superficie, nosotros hemos podido determinar cómo se distribuye en el interior de la Tierra basándonos en el trazado de una curva diabática, el decir que es mayor o menor, o cuánto es mayor o menor que la diabática para que se produzcan ciertos fenómenos, hemos hecho a partir de ciertas sugestiones o sugerencias de cómo está compuesto el interior de la Tierra y a partir de ensayos de laboratorio hechos con esos componentes que nosotros estamos suponiendo que existen en el interior, hemos llegado a determinar esta figura que estamos viendo acá. Pero esto puede variar en cualquier momento y a medida que aumente el conocimiento, esto se va a ir modificando. Y bueno, y ese es el fin de la clase de hoy y tienen que contestar este cuestionario. ¿Alguna duda? ¿Quieren que explique algo? Por mi parte no, por el momento no. Por mi parte no, profe. Bueno, vayan viendo los prácticos porque Sí, así no se quedan tan atrasados. Y bueno, ya la próxima clase ya vemos otro tema. Y siempre virtual, ¿saben? Y bueno, si se les ocurre alguna forma que podamos mejorar este proceso de enseñanza, bienvenido sea, los escucho. Bueno. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces, virtual también. Bueno, profe, a las 9 nomás. Sí, a las 9, siempre igual. Bien, ¿listo? Chao, nos vemos. Chao. Chao.